¿Cómo le va? Esta es la dosis diaria, yo soy Manuel Yáñez y me da un gusto enorme que nos acompañe a conocer y analizar estas que son las notas más relevantes que usted leerá, verá o escuchará en los principales medios informativos. Corea del Norte dispara un misil balístico hacia el mar de Japón. El ejército israelí descubre un túnel de 4 kilómetros en la franja de Gaza. Vladimir Putin se apunta para su quinto mandato. La Cancillería de Ecuador advierte a México que dar asilo al expresidente Jorge Glass es ilegal. Colombia filtra documentos de la DEA en donde se implica a México en el tráfico de drogas. Asesinan a 12 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. Por fin se van a comercializar vacunas anti-COVID en México. Estas notas más Carmen Holguín nos va a platicar sobre el liderazgo holístico y vamos a tener una plática muy interesante con Patricia Pérez Solerní sobre la influencia de la neurociencia en la comunicación. Empezamos. Confirma el ejército de Corea del Sur que fue disparado un proyectil balístico intercontinental por el ejército de Corea del Norte. También esta noticia fue confirmada por el Ministerio de Defensa japonés, que confirmó que se lanzó este misil que estuvo en el aire más de una hora, que tiene un alcance de más de 15,000 kilómetros, con lo que pone en riesgo las costas de Estados Unidos. Con este misil antibalístico que lanzó la semana pasada Corea del Norte, da una demostración de que tiene la capacidad de, con un misil balístico, alcanzar las costas de Estados Unidos. Hace 23 años, el 31 de diciembre, renuncia Boris Yeltsin como presidente de Rusia y toma su lugar Vladimir Putin. El primer mandato de Vladimir Putin, de 2000 a 2004, comenzó a construir un fuerte poder central. Tras acabar sus primeros 4 años, Putin fue reelecto para su segundo mandato de 2004 a 2008. De acuerdo a la constitución rusa en ese momento, el presidente solo podría ser reelecto una vez, así es de que pone en su lugar Vladimir Putin a Dmitry Medvedev, quien asume la presidencia de Rusia de 2008 a 2012 y nombra a Vladimir Putin como primer ministro durante este periodo, con lo que Putin tuvo el control del país y Medvedev era un títere de Vladimir Putin. Ahora Medvedev es presidente del partido y es uno de los que ha marcado la posibilidad de que sea reelecto Vladimir Putin. En 2012 vuelve a asumir la presidencia Vladimir Putin y otra vez hasta el 2024 sigue siendo hoy presidente. Habrá elecciones en Rusia el siguiente año y ya se apuntó Vladimir Putin para su quinto mandato y su cuarta reelección. Parece ya inevitable que Vladimir Putin será el presidente de Rusia hasta el 2036, con lo que significa esto para el planeta Tierra. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en un comunicado, dijo que el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, se presentó el 17 de diciembre en la sede diplomática y solicitó su ingreso salvaguarda por temor a su seguridad y libertad personal. La Embajada de México en ese país lo aceptó, él está ahí, con lo que el gobierno de Ecuador le dice a México que es ilegal que lo retenga ahí, ya que el Ministerio Público de ese país investiga a Glass y a otros 2 ex servidores por presuntas irregularidades en una obra contratada en la provincia costera de Manabí, la cual resultó afectada por un terremoto en abril de 2016, cuando Glass era vicepresidente. Dicen que hubo una malversación de fondos, lo están investigando. Y este señor fue y tocó las puertas de la embajada y ahí está. Le pide el gobierno de Ecuador a el gobierno mexicano que conmine a Jorge Glass a que abandone la sede mexicana para que pueda ser procesado a juicio. Estamos esperando a ver qué responde México. En una investigación periodística internacional, algo que se conoce como Narco Files y que fue difundida a varios medios informativos en el mundo, en México fue difundido por el periódico El Universal, se dan a conocer documentos desde el gobierno de Colombia donde la DEA le solicita a Colombia que permita el tráfico de cocaína, de anfetaminas y de heroína, porque es parte de un plan que tiene la DEA para seguir el lavado de dinero y poder apresar a grupos criminales. Y en estos documentos se ve claramente cómo el
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es uno de los gobiernos que participan con la DEA en este plan. En este narcofile aparece claramente como México es parte de un plan de la DEA que le solicita a México, a Colombia y a otros países que den entrada libre y paso libre a toneladas de cocaína, heroína y anfetaminas, porque dice la DEA que van tras un grupo criminal y quieren evitar el lavado de dinero, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acepta participar. Estos documentos fueron resultado de una investigación profunda de varios medios internacionales, algo que se conoce como Narcofiles. Por cierto, ya vio en HBO Narco Circo, es una serie producida por una empresa francesa, por la televisión francesa, y es sumamente interesante. Solo son 4 capítulos, véalos, está muy interesante. ¿Qué pasa en México en el narcotráfico? Desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto hasta Andrés Manuel López Obrador. Unas cosas ya las sabía, unas cosas la van a sorprender, pero hágase su propia opinión. Yo estoy de acuerdo en unas cosas, otras me sorprendieron. Es un tema de conversación. Un grupo de unos 50 jóvenes festejaban la primera posada allá en Salvatierra, en Guanajuato, en la ex hacienda de San José del Carmen, y 12 de ellos fueron acribillados. La tesis es de que se colaron algunos a la fiesta, tuvieron un altercado, se fueron, regresaron a las 2 de la mañana con metralletas y abrieron fuego, y resultaron 12 jóvenes que festejaban la primera posada acribillados en Salvatierra, Guanajuato. Así empiezan las fiestas navideñas en México. Bueno, y una buena, por fin se van a vender, se van a comercializar las vacunas anti-COVID en nuestro país. México ha permitido ya, la COFEPRIS ha dado la luz verde para que las vacunas de Moderna y de Pfizer puedan ser vendidas en hospitales en nuestro país, en México, para que pueda usted comprarlas, para que pueda usted ir con su médico para que le apliquen la vacuna anti-COVID. Moderna y Pfizer aprobadas para su comercialización en México. Ya está aquí Carmen Holguín. Ya sabe que ella es coach experta en temas de capital humano y estamos platicando con ella sobre el liderazgo holístico. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, Manuel, bien, gracias. Este tema la verdad es que me encanta, Manuel, liderazgo holístico. A lo mejor no es un tema muy escuchado, pero bueno, te platico que se fundamenta en la gestión, pues que busca cooperación y motivación dentro de la organización y obviamente dentro de la vida. Pero ya pasándolo o trasladándolo a la parte organizacional, es aquel liderazgo que busca de manera integral no solo satisfacer, sino impulsar pues toda la parte de salud físico-emocional, mental, de vida. ¿Por qué? Porque toma de manera integral la parte de vida de la persona, la familia, los valores. El liderazgo holístico pues abarca la parte de cuerpo, mente, corazón y espíritu. Entonces estás manejando ahí todo el tema del ser humano, de la persona, de tu colaborador. Entonces es súper importante, la verdad, considerar estas esferas. Se basa en valores, creencias, vivencias de la persona, del conocimiento que tiene y de experiencias en todos los sentidos, en estas cuatro dimensiones que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces es súper importante porque de manera organizacional, pues si tú lo llevas hacia un equipo de trabajo, es un poco profundizar cómo estás dirigiendo, o sea, es decir, te hace sentido la manera hacia donde estás llevando a tu equipo, cómo estás guiando, cuáles son las necesidades que tiene tu colaborador en este esquema de dimensiones. ¿Cómo estás acompañando? Realmente hay una comunicación abierta, una comunicación comprensiva en donde estés empatizando qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres y qué es lo que necesito yo de manera como líder de organización. También cómo estás delegando, porque a veces delegas en comando, no en demanda, o sea, delegas y no estás realmente abriendo una confianza entre el colaborador y tú, y entre el equipo y tú. Entonces, cuestionar esto es súper importante, porque pues de ahí se abre todo, ¿no? La confianza creo que es uno de los primeros pasos. Luego, ¿cómo estás inspirando? ¿Estás siendo congruente
que obviamente todos los líderes, pues en el momento de inspirar es porque llevan ya una congruencia detrás, pero nunca está de más revisarlo, nunca está de más sentarte a analizar y decir, estoy yendo por el lado que yo mismo promuevo, o sea, realmente estoy siendo congruente, transformando, sería como la última parte, porque aquí es donde ya estás impactando todo esto que has hecho, lo estás impactando en el negocio, pero también lo estás impactando en el colaborador dentro de la organización, pero también fuera y de cara a su vida, ¿no? Ese es como el punto principal del liderazgo holístico, y la parte que se agrega, en mi caso lo agregaría como prioritario, es una cualidad más del líder. Estamos hablando que el líder dirige, guía, acompaña, delega, inspira y por supuesto transforma. Pero ¿qué pasa cuando ya te vas a la parte de servir? ¿Y qué es servir? Pues une los propósitos que tiene la organización, que tienes tú como líder dentro de la organización, pero también que tienen los colaboradores en sí, en su vida. Esta es la parte más difícil del liderazgo, y estoy hablando de cualquier tipo de liderazgo, pero hablando de liderazgo holístico es la parte más difícil, la parte que define más el liderazgo holístico. ¿Por qué? Porque ahí es donde te haces un cuestionamiento, que es cómo estoy haciendo ese vínculo entre el equipo de trabajo, y los objetivos del negocio. Y ahí es donde hay que profundizar a través de todas las herramientas, de las que hemos platicado, poder llevar al equipo a ser un equipo de alto desempeño. Todo esto es un momento que te tienes que dar para analizarlo y pues llevarlo a cabo, ¿no? Entonces yo creo que el liderazgo holístico se puede no solamente aplicar en la organización, sino en la vida personal. Hablando del capital humano, es un foco para pensarse y para poder profundizar y poder establecerlo en las organizaciones, Manuel. Es sin duda, Carmen, una característica de un gran líder, ver desde un punto de vista holístico cómo funciona un equipo de trabajo. La visión holística es ver el todo. Ya platicamos cómo es importante en los equipos de trabajo conocer al individuo, ver las necesidades individuales de cada uno. Un buen líder las ve, las analiza, las pone en su conjunto, y su visión holística es cómo impacta en el todo, en el desarrollo del equipo y sobre todo en alcanzar las metas y los objetivos planteados por la empresa. Es bien interesante el tema holístico, Carmen. Quisiera ya agregar finalmente que también el objetivo es crear estas redes de apoyo, redes de conocimiento, redes de afiliación. Al final el liderazgo holístico, como tú bien lo dices, impacta de manera integral, entonces pues se traduce en esto, ¿no? Generas redes que te son esenciales para la vida, para tu desarrollo, para tu crecimiento, para la organización, apoyo, afiliación, conocimiento, aprendizaje. Entonces creo que es algo de lo que te deja y te aporta el liderazgo holístico, Manuel. Así es, Carmen. Carmen Holguín, especialista coach en temas de capital humano. Siempre aprendemos y siempre nos gana el tiempo. Si la gente quiere saber más, ¿cómo puede entrar en contacto contigo, Carmen? Sí, gracias, Manuel. A través de LinkedIn, de la red profesional, estoy como Carmen Holguín, y a través de mi página en vidaactiva.com. Muchas gracias, Carmen. Hasta el siguiente lunes. Hasta el siguiente lunes. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Estamos platicando con Patricia Pérez Solernú. Ella es especialista coach en desarrollo de talento, y estábamos platicando desde el otro día cómo influye la neurociencia en la comunicación. ¿Cómo estás, Pati? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Manuel? Todo perfecto. Es interesantísimo el tema de la neurociencia. Parece ser que de repente hay terminología que se pone de moda y la gente no entendemos o entendemos mal de lo que se trata. Y por eso hay que platicar con especialistas como tú, Patricia. ¿Qué es la neurociencia y cómo nos ayuda a comunicarnos mejor? Sí, con todo gusto. Y sí, es como dices, ¿no? Se ponen de moda algunos términos y no sabemos muy bien de qué se trata. Y la neurociencia es una ciencia que nace por la década del 60, más o menos, y estudia el funcionamiento cerebral, y se ayuda también de otras ciencias o de otras disciplinas como la genética, la informática, la psiquiatría, la química, o sea, psicología. Hay un montón de ciencias que también apoyan este tipo de ciencias, ¿no? No es una ciencia aislada. Y se puede aplicar a nuestra vida cotidiana o nuestra vida laboral también para mejorar el rendimiento y la productividad.
ya sea para encontrar nuevas formas de aprender, de enseñar. En este caso, íbamos a hablar de la comunicación, ¿no? También sirve para comunicar mejor, para preparar el cerebro para procesar las palabras, las emociones, todo lo que involucra una buena comunicación, una comunicación efectiva, que también todo el mundo está necesitando eso, ¿no? Comunicar cada vez de manera más efectiva o más asertiva también. Sí, por supuesto, y más ahorita en esta época de redes sociales, de que platicamos poco en manera personal, y mucho Zoom y mucho digital, y de repente se pierde la comunicación porque lo que queríamos decir se entiende de manera diferente. ¿Cómo nos puede ayudar la neurología en este tema? Y mira, yo quería, o sea, hay muchos aspectos a considerar, y yo teniendo en cuenta el tiempo y también el medio, ¿no? Digo, bueno, voy a hablar de 3 aspectos importantes. A ver. Y me acuerdo que mi mamá tenía una inteligencia muy intuitiva, ¿no? Ella, y decía que todos, Patricia, todos pensamos diferentes. A todos nos gustan cosas distintas. Si no, imagínate el caos que podría llegar a ser el mundo. Y yo hoy me río porque me acuerdo, tiene razón, el mundo sigue siendo un caos, pero la neurociencia nos ayuda a entenderlo un poquito más, a entendernos a nosotros mismos, porque hay que mirarse para adentro también, y por supuesto, cómo impacta la manera en cómo nos comunicamos. Y el primer aspecto importante es que la neurociencia nos confirma que estamos hechos de emociones. Antes era muy común escuchar, sobre todo en materia organizacional, ¿no? Dejemos las emociones de lado, pongámonos a razonar solamente la parte técnica o teórica, y hoy nos damos cuenta que se influyen mutuamente. Entonces sí hay que pensar cómo vamos a gestionar esas emociones. Y segundo, es que entender que el cerebro es un órgano muy complejo. Más allá de que si el cerebro domina la mente o la mente domina el cerebro, que son 2 posturas muy claras, ¿no? Muy definidas al respecto, hay que entender que nosotros, el 5% de lo que capta el cerebro es consciente y el otro 95% somos inconscientes. Y todo eso también está relacionado con el lenguaje. Porque fíjate que nuestra comunicación se compone de una parte verbal y otra no verbal, y el 7% son las palabras, pero todo el resto está en la forma en la que lo decimos, el lenguaje no verbal, el tono de voz, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que para empezar a hablar de comunicación, esas son las 2 cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta desde la neurociencia, ¿no? Las emociones y la parte que no comunicamos conscientemente. Sí, famosa inteligencia emocional que también está muy de moda, pero ¿cómo controlamos nuestras emociones? ¿Cómo las identificamos primero y luego cómo las sabemos manejar? Exactamente, porque ahí está el tema, ¿no? Muchos dicen, no, quiero controlar las emociones, y el control lo asimilamos a la represión, a reprimir las emociones, y ahí es donde comienzan las enfermedades también. Entonces, ver este control de las emociones desde la adecuada gestión. Y para gestionarlas adecuadamente hay que primero reconocerlas. Y no estamos educados a reconocer. A mí me gusta hacer la analogía, que también la he escuchado en otros colegas, con los colores, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los colores, decimos, bueno, hay 3 colores primarios y de ahí se desprende la cantidad de gamas de colores que solemos utilizar y ver, sobre todo en moda. Con las emociones pasa algo similar. Hay emociones básicas, algunos decimos 4, otros dicen 6, pero a partir de ahí se desprende todo el resto. Y va mucho de la mano con lo que te hace sentido, ¿no? Pero es esto de hacer conciencia a lo que yo siento. El cerebro, por ejemplo, una de las características que tiene, que estudia la neurociencia, es que no discrimina lo real de lo no real. Uno dice, pero ¿de qué estás hablando, no? Pero eso dice que a veces imaginamos cosas
que no son auténticas, o sentimos cosas que realmente las confundimos, ¿no? Como las emociones, por ejemplo. Lo vemos desde otro ángulo, o no vemos la totalidad de lo que estamos viendo. Un ejercicio muy conocido que nos puede demostrar esto, ¿no? Esta diferencia entre lo real y lo imaginario, es cuando te dicen, cerrá los ojos, imagínate que estás cortando un limón, que le pegás un mordisco a ese limón, y la mayoría de la gente que hace este ejercicio, no sé si alguna vez lo hiciste, Manuel, empieza a salivar. Sí, justo te iba a decir, claro, y empiezas a salivar, inmediatamente el cerebro controla esta emoción. Claro, y eso es porque es algo muy, bueno, lo del limón es como algo muy fuerte, ¿no? Hay otras sensaciones que también las imaginamos, o cuando nos preocupamos, ¿no? El cerebro empieza a mandar estas órdenes al resto del cuerpo a que genere ciertas sustancias para poder prepararnos ante una emoción, que a veces cuando nos adelantamos a los peligros, estoy preocupada porque si me pasa esto, si me pasa lo otro, y muchas veces no llega ni a pasar, pero vivimos estresados. Entonces, claro que el conocer que el cerebro no distingue esta realidad de lo que es irreal es importante para poder prestarle atención. Es decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Es una situación imaginaria? ¿Me estoy preocupando por algo que todavía no está pasando? ¿Estoy gastando energía en cosas que todavía no están sucediendo? Creo que eso es importante también para poder gestionar mejor las emociones. Hoy no voy a hablar de cada emoción en particular, pero sí cómo funciona nuestro cerebro. Y es bien importante lo que estás diciendo. Estamos platicando con Patricia Pérez Solernú. Ella es especialista en desarrollo de talento. De estar conscientes de lo que decimos, de que las palabras generan sentimientos en las personas que nos escuchan, y tenemos que estar muy claros en la intención de lo que decimos para que sea percibido como lo decimos, como lo pretendemos, y no tener el error que no nos sabemos comunicar y hacemos que la gente piense o sienta o entienda algo distinto a lo que queremos. Pero creo que este tema da para muchísimo más, Patricia, y si tú estás de acuerdo, sí, podríamos hacer una llamada similar de 10 minutitos cada semana o cada 2 semanas para poder ir profundizando en cada uno de los temas, porque si no, nos vamos a quedar en esta generalidad, y creo que ahorita la gente que nos escucha le va a dar mucha curiosidad, seguramente como a mí me está dando, profundizar en los temas que nos estás compartiendo, Patricia. Sí, esto es una embarradita y empezamos a generar esta inquietud, ¿no? También para poder averiguar un poquito más y un poquito más. Así que yo encantada de la vida, me encanta este tema, y podemos profundizar un montón sobre muchos más aspectos del funcionamiento del cerebro. Y esto en la dosis diaria, pero en la vida de allá afuera, en la vida de todos los días, ¿dónde te puede localizar la gente? Por LinkedIn, a través de mi nombre, Patricia Pérez Solernú, y si no también en todas las redes sociales con el mismo nombre. Tengo en todos lados el mismo nombre, en Instagram o en Facebook también. Qué bueno que dices LinkedIn. Tú y yo nos conocimos porque yo hacía la broma de que mis hijos se ríen de mí porque no pronuncio bien podcast, y también, también con el LinkedIn, porque yo lo digo como la pronunciación en inglés de LinkedIn, y me dicen, ¿eso es una red china o qué es? Porque pues claro, aquí decimos LinkedIn, ¿verdad? Entonces me da mucho gusto platicar contigo, Patricia, y si estás de acuerdo, pues tendremos una llamada parecida la siguiente semana. Cuando gustes, yo encantada de la vida. Por lo pronto, ya sabe, Patricia Pérez Solernú en todas las redes sociales. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias y saludos a todos. Si usted vive en México, si a usted le gusta el fútbol, o si vive en cualquier parte del mundo y le gusta el fútbol y le va a la América, pues bueno, América campeón por 14ª vez. Hay que hablar también de deportes, aunque, ¿qué le voy a decir yo? Le voy al Cruz Azul y le voy a Pittsburgh, así es de que no tengo nada de que estar contento en temas deportivos esta temporada. Ya sabe que se inauguró el Tren Maya, se inauguró un tramo del Tren Maya. Ha estado en redes sociales muchas fotos de los menús, de los paninis, de los capuchinos de 135 pesos. Le dicen al presidente que pues ¿por qué no hay cochinita o panuchos?
El presidente dice que van a ir mejorando poco a poco, que los retrasos de 4 horas se van a ir corrigiendo, que lo que pasa es que los opositores están muy enojados, dicen que es muy aburrido. La ventaja de los trenes, dice el presidente, es que te puedes echar un coyotito, puedes descansar. Creo que esa no es la finalidad del Tren Maya, pagar 1,500 pesos por un boleto y 135 pesos por un café. No creo que es para que te vayas a dormir, pero el presidente dice que poco a poco irán mejorando en su Tren Maya. Esperemos que sí. A mí lo que más me preocupa y lo que más quisiera ver resultados es el crimen ecológico, el ecocidio. ¿Qué pasa con los cenotes que dicen que van a ser contaminados? ¿Qué pasa con la flora y la fauna que va a desaparecer? ¿Qué pasa con los jaguares que dicen que están asustados? Eso es lo que hay que seguir de cerca. Lo importante es el planeta Tierra y no el dinero que se haga o no se haga con él. Estamos atentos en el tema del ecocidio. El presidente se ríe, dice que los paninis y el café pues que van a mejorar, pero que están muy sabrosos. Así las cosas, así inicia esta semana, esta ya de las últimas semanas del 2023. Por lo pronto, hasta aquí la dosis diaria. Yo soy Manuel Yáñez. Hagamos de estos temas tema de conversación. Búsquenos en redes sociales. Ya sabe que cuando usted tenga el tiempo disponible y así lo decida, escúchenos en Spotify, en Apple Podcast, ahí donde usted escuche su podcast favorito. Ahí está la dosis diaria con Manuel Yáñez. Por lo pronto, ya está usted informado. Pásela bien.